Seguramente ustedes han oído el caso de la mujer recién casada que cuando freía carne tenía la costumbre de cortar las puntas de las porciones. Es una historia ya muy conocida. Su esposo, al darse cuenta, le preguntó: ¿por qué haces eso toda vez que fríes carne? ¿Saben cuál fue la respuesta de ella? Lo hago porque mi madre hace lo mismo. El esposo, no satisfecho, preguntó a su suegra, quien contestó que era una costumbre aprendida de su madre. Afortunadamente, la abuela de su esposa todavía vivía. El esposo, queriendo saber la verdad, fue a la abuela, quien le dijo que cuando sus hijos estaban en casa aún, lo único que tenía para freír era un caldero pequeño. Por eso cortaba las porciones de la carne al tamaño de su sartén y las puntas las freía aparte. Su hija copió ese proceder simplemente porque lo vio en su madre, sin darse cuenta de la razón de ello. De la misma manera lo hizo la nieta, tomando la costumbre como norma para freír carne. Esto sucede no únicamente con las costumbres domésticas, también sucede con los comportamientos religiosos. Y sucede mucho más en este campo con las costumbres y las creencias religiosas. Copiar comportamientos de los padres o de personas mayores no es del todo malo. No estoy censurando el hecho de que se aprenda de otra persona. Copiar comportamientos de los padres o de personas mayores no es del todo malo, puesto que es parte del patrón educativo natural. Dios nos diseñó para aprender mediante el ejemplo de nuestros padres y mediante el ejemplo de personas con más experiencia que nosotros. Pero también fuimos diseñados para que indaguemos en cuanto al fundamento u origen de nuestras costumbres y creencias. Los niños están facultados para aprender de esa manera. Y esta facultad en los niños se manifiesta mediante la curiosidad. Esa curiosidad de los niños por saber la causa o la razón de las cosas se manifiesta con frecuencia haciendo preguntas. Ustedes saben que hay una etapa en nuestros niños en la que preguntan por todo. La necesidad de conocer la verdad de las costumbres se empieza a manifestar en nuestros niños mediante las interrogantes del porqué de las cosas que oyen o ven. El deber de cada persona es indagar la verdad en cuanto a las creencias
y a las costumbres de las personas que le rodean. La razón del deber de indagar en cuanto a esto está fundada en dos realidades naturales comunes. La primera es la ignorancia con la que nacemos, la ignorancia con la que llegamos a este mundo. La segunda es la tendencia natural de los seres humanos a abandonar y a corromper la verdad, impulsados por intereses personales pecaminosos. Esta tendencia es la que ha hecho necesarias las pruebas de control de calidad. ¿Cuál tendencia? La tendencia a corromper las cosas. Los seres humanos somos como las sierras torcidas. Aunque la línea de corte esté bien trazada, entre más avanza, más se aleja a un lado y al otro del trazo. Esto ocurre mayormente en asuntos religiosos. Lo demuestra la Biblia y también lo demuestra la historia. Probablemente usted tiene unas costumbres y creencias religiosas copiadas de la misma manera que la mujer de la anécdota copió la costumbre de freír carne. Pero ¿sabe usted qué tan puras son sus costumbres y creencias? La siguiente referencia bíblica nos exige hacer esa prueba de control de autenticidad en cuanto al evangelio que hemos creído y predicado. Y les ruego que vayan conmigo a Gálatas capítulo 1, versículo 8 al 9, y volvamos a leer un par de los versículos que leímos hace un rato. Allí en esa carta, el apóstol Pablo escribió a sus destinatarios originales, los creyentes de Galacia. Dice la Escritura: mas si aún nosotros o un ángel del cielo anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo había dicho, también ahora lo digo. Si alguno os predica otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Estas palabras tienen mucha seriedad. ¿Se ha dado cuenta de lo que afirma el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, en estas palabras? Quiero compartirles 7 afirmaciones que se pueden inferir de estas palabras. 7 afirmaciones a las que le debemos dar suma importancia. Primero, afirma que hay un evangelio auténtico. El texto afirma que hay un evangelio auténtico. 2, afirma que nadie tiene derecho alguno a predicar otro evangelio diferente al que ya ha sido dado. Aún si pueden notar que Pablo está diciendo
que ya había un evangelio que se le había dado a esos creyentes a quien escribió originalmente, y que ni él ni un ángel del cielo tenía derecho alguno a predicar otro evangelio. 3. El texto afirma que si un hombre o ángel predica otro evangelio diferente al que ya había sido predicado, sea maldito. Eso es lo que significa la palabra anatema, maldito. En cuarto lugar, el texto afirma que Pablo y otros, porque dice, habla en plural, afirma que Pablo y otros conocían y habían predicado el evangelio verdadero. En quinto lugar, el texto afirma que las iglesias de Galacia habían sido iniciadas con el evangelio auténtico. Y en sexto lugar, los versículos también dejan entrever que algunos en la provincia de Galacia estaban predicando como evangelio algo diferente al evangelio auténtico. Y en séptimo lugar, estos versículos a la vez dejan entrever que aún después de haber sido iniciados con el evangelio verdadero, hay riesgo de ser extraviados por quienes predican lo que no es evangelio como si lo fuera. Esas verdades son sumamente claras a la luz del texto. Estas afirmaciones que les acabo de compartir conllevan ciertas implicaciones relacionadas con los creyentes y con los predicadores. Número 1, implica que el evangelio es un asunto de suma importancia. Número 2, implica que solo hay un evangelio. Número 3, implica que debemos asegurarnos que lo que hemos creído como evangelio es realmente el evangelio auténtico. Cuarto, implica que si lo que hemos creído no es el evangelio verdadero, la esperanza de nuestra fe es falsa. En quinto lugar, implica que quienes predicamos debemos asegurarnos que lo que estamos predicando es realmente el evangelio verdadero. Y en sexto lugar, también implica que si lo que anunciamos no es el auténtico evangelio, nos estamos poniendo bajo el anatema del texto. Y la séptima y última implicación del texto es que cuando predicamos lo que no es evangelio como si lo fuera, estamos poniendo en muy alto riesgo la vida de quienes creen lo que predicamos. ¿Notan la seriedad del asunto? El evangelio es sumamente importante para los seres humanos. No hay nada más importante para cualquier ser humano que el evangelio. Para muchos, lo más importante en el día de hoy es el partido que juega Colombia hoy.
Y para otros, lo más importante es su casa, su carro, su carrera y muchas otras cosas más. Pero frente al Evangelio, nada hay más importante, realmente. La importancia del Evangelio parte del mandato del Señor a que fuera predicado por todo el mundo. Marcos 16:16. El Señor Jesucristo mandó que su Evangelio fuese predicado a todas las naciones. Mateo 28, versículo 18 y 19. Lucas capítulo 24, versículo 44 al 48. Y Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 8. El Evangelio es importante porque es el único medio dado por Dios para la salvación de los pecadores. Nadie podrá ser justificado ante la justicia celestial sin el Evangelio. Toda persona necesita saber esta realidad. Y los que lo sabemos, tenemos la obligación de hacerlo saber a cuanta persona esté a nuestro alcance. Es un gran delito no predicar el Evangelio, conociendo el Evangelio. Pero a la luz del texto, también es un gran delito predicar como Evangelio lo que no es Evangelio. En el texto que estamos considerando, la importancia del Evangelio está implícita en la maldición emitida para quienes predican como Evangelio algo que realmente no es el Evangelio. Esa maldición indica que el Evangelio es sumamente valioso e importante para el bienestar más elevado de los seres humanos. Esa misma maldición indica lo importante que es que el Evangelio llegue puro a los oyentes. Como pueden ver, este texto tiene implicaciones pertinentes para todos. A todos nos afecta lo que dice el texto de una o de otra manera. A todos. Afecta a quienes predican el Evangelio. Afecta a quienes lo creen y también afecta a quienes no lo creen. De diferente manera, pero a todos nos afecta. No podemos escaparnos de la realidad de este texto. Quienes pretenden ser predicadores del Evangelio deben asegurarse de lo que predican y deben asegurarse de que lo que predican realmente es el Evangelio auténtico. Quienes creen haber creído el Evangelio también deben asegurarse que lo que han creído como Evangelio es realmente el Evangelio verdadero.
Quienes no creen el Evangelio deben saber que su destino eterno será lamentable, porque sin el Evangelio jamás podrán ser salvos de sus pecados, de su culpa, ni de la condenación por ellos. ¿Ven que de todas maneras nos afecta el Evangelio? No podemos asumir una posición neutral ni pacífica ante el Evangelio. Es decir, inactiva. De una o de otra manera somos afectados por nuestra actitud en relación con el Evangelio. Todos necesitamos saber qué es el Evangelio y todos necesitamos asegurarnos que lo que nos han predicado, lo que hemos creído, es realmente el Evangelio verdadero. Porque si hemos creído un Evangelio que no corresponde al verdadero Evangelio, nuestra vida está en muy alto riesgo. Hoy el término evangelio es muy popular. Es tan popular que se ha convertido en un cliché. Es decir, su sentido, el sentido de la palabra ha perdido su valor. En la actualidad el evangelio está siendo usado por muchos para vender ideas que no corresponden al evangelio bíblico, ideas que no conducen al fin glorioso del evangelio de Dios. Lo que popularmente se predica hoy con el nombre de evangelio, en lugar de llevar luz y salvación a los perdidos, los deja más perdidos que cuando estaban en sus pecados naturales. El evangelio que popularmente se predica hoy libera a sus receptores de sus inmoralidades visibles, pero los enreda en fantasías religiosas, las cuales hacen más difícil su salvación. ¿Por qué? Porque les hace creer que son convertidos cuando lo único a lo que les ha llevado es a cambiar de una manera de pecar escandalosa a una manera de pecar invisible, pero igual y mucho más peligrosa. Porque los pecados de inmoralidad son fácilmente detectables y reconocibles, pero los pecados religiosos no son así. El evangelio que en muchos lugares se predica hace creer a sus oyentes que están adorando a Dios, pero en verdad lo que hacen es profanar su santo nombre. Les hace creer que están enalteciendo el nombre de Dios, pero lo que en verdad están logrando es que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Es usted un predicador del evangelio?
lo que predica como evangelio es el verdadero evangelio. Como evangelizadores, lo que usted le está hablando a la gente como evangelio es evangelio. ¿Es usted evangélico? ¿Lo que ha creído como evangelio es realmente el evangelio? ¿Por qué debemos insistir tanto en esto? La razón es la siguiente. Si en el tiempo de los apóstoles ya algunos estaban predicando como evangelio algo que no era verdadero evangelio, ¿cuánto más hoy? Por eso, hermanos y amigos, es pertinente que quienes se dicen ser portadores del evangelio se aseguren que lo que en verdad están comunicando es el evangelio del Señor Jesucristo, el verdadero evangelio. Y quienes se dicen ser evangélicos se aseguren que lo que han creído es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Y por tanto es necesario saber qué es el evangelio. Cada persona, predicador o no, necesita asegurarse qué es el evangelio por su importancia. Como lo dije al principio, no hay nada más importante para un individuo en este mundo después de Adán, no hay más importante que el evangelio. Ningún pecador puede decir, o bueno, puede decirlo, pero para todo pecador no hay nada más importante que el evangelio. El evangelio es el bien supremo de Dios para los hombres. Y no hay bien más grande de parte de Dios que el evangelio del Señor Jesucristo. Por tanto, rechazarlo es un mal sumamente grave también. Por nada deberíamos esforzarnos más que por conocer, creer y vivir el evangelio. Ningún otro esfuerzo por ninguna otra cosa vale tanto la pena que el esfuerzo que se haga por conocer, creer y vivir conforme al evangelio. Es sumamente importante conocer el evangelio y conocerlo con la mayor claridad. Porque hay un solo evangelio. No hay muchos evangelios, aunque se predican muchos evangelios, pero solo hay uno verdadero. Los demás no son evangelios. Y creer o predicar otro evangelio diferente a ese único evangelio verdadero es caer bajo la maldición misma de Dios, que es la maldición que pronuncia el texto.
pero veremos brevemente qué es el Evangelio en el siguiente segmento, si Dios lo permite.